no se puede empezar a hablar de la situación en Argentina sin decir que, como lo verá, ayer se realizaron las elecciones de medio término y el partido o la coalición que gobierna, Cambiemos, del presidente Macri, ratificó el triunfo y lo amplió. Se ratificó como la primera fuerza en el país, quedándose con triunfos en las provincias, lo que serían estados para otros países más importantes, y habiendo obtenido un 42% de los votos a nivel del país. Como una novedad, no podíamos empezar sin plantear esto. Obviamente no cambia esto el informe que se presentara en el Congreso de febrero, pero sí lo que hace es marcar cómo hay un proceso que tiene una ratificación y que es un proceso que vale la pena marcar alguna cuestión. Digo, en nuestro país es la primera vez que con los votos, no a través de un golpe militar, no es que un representante de la derecha gana una elección, sino un integrante de los grupos económicos dominantes. Normalmente uno podría decir que llegaban al poder a través de algún político que luego cambiaba de bando o le servía, pero en este caso un integrante de los grupos económicos, entiendo, sí, creo que es una novedad, y que pueda ratificarse y aumentar su nivel de votación, está planteando para el movimiento popular en mi país una discusión bastante importante acerca de construcción de alternativas. Lógicamente, ¿qué podemos esperar con una ratificación y un aumento del nivel de votación? Que las políticas que se estaban llevando se amplíen. De hecho, así como para festejar su triunfo electoral, el día de hoy amanecimos con un aumento de los combustibles de nuestro país. O sea, obviamente la idea de un hilo rector de esa política que significa ajuste, tarifazos sobre la población, tarifas de servicio público, de combustible, y un brutal endeudamiento en el país, esos vectores de la gobernabilidad de la derecha van a, por lo menos, mantenerse bastante sólidos. Me parece que vale la pena pensar, ¿no?, en lo que significan esos modelos, que creo que son modelos que encontramos que los vivimos en toda América Latina y el Caribe, y son modelos que más temprano que tarde terminan con severos problemas de cuenta corriente, severos problemas de falta de divisa a raíz de ese endeudamiento cada vez más monstruoso que adquieren, y lo que termina con un fenomenal ajuste sobre nuestro pueblo. O sea, el ajuste que nos están aplicando ahora, puesto eso sobre la base de un modelo que hace de la transferencia de riqueza a los grupos más concentrados y una vinculación con el mundo que se garantiza a través de cada vez un endeudamiento más importante, cuando eso llega a su fin, ese ciclo no se puede aplicar más, vuelve a venir un ciclo de un nuevo ajuste. El gobierno de Macri, si le aprueban el endeudamiento que pidió en el presupuesto de este año, en 3 meses, de 3 años, va a aumentar 120.000 millones de dólares la deuda externa de la Argentina. Es decir, ese proceso lógicamente nos vuelve a plantear sobre las viejas crisis de endeudamiento que tienen nuestros países con los conocidos resultados que hemos tenido. Obviamente, eso, con lo que ya hemos contado, lo que ya ha contado el compañero que dio el informe en el Congreso, el compañero Godoy, va a acentuar una política que sobre los trabajadores en general y sobre los trabajadores estatales plantea dos cuestiones que son fundamentales. Ajuste como parte
de nuestro pueblo, que pagamos tarifas más caras, que se deterioran los servicios públicos, que se deterioran las prestaciones, y como trabajadores, un discurso que cada vez uno escucha más y que plantea que el grave problema de la competitividad de nuestras economías es que tenemos costos laborales muy caros, que hay que ganar productividad bajando los costos laborales. En nuestro país nos dicen, bueno, tenemos que ponernos a tono con la reforma que hizo Brasil, porque Brasil se puso mucho más productivo con la reforma laboral que hay, entonces nosotros tenemos que ganar productividad. Bueno, ganar productividad para ellos en base a la sobreexplotación, a la mayor extracción de plusvalía sobre los trabajadores, implica imponer negociaciones a la baja en las paritarias, implica, cuando ellos hablan generalmente de costos laborales, hablan fundamentalmente, por lo menos en Argentina, de la baja de lo que son las contribuciones patronales al sistema de seguridad social. Como bien decía Julio, el sistema de seguridad social es una de las perlas. ¿Por qué? Porque la privatización del sistema de seguridad social lo que hace es alimentar el mercado de capitales. Y para los gobiernos que hacen de la acumulación por financiarización un mercado de capitales creciendo y con todo lo que son los aportes de la seguridad social, es un bocado que no quieren perderlo. Todo lo que es sistema de pensiones, administradores de pensiones y demás, lo que hacen es jugar en ese mercado de capitales, y ahí va el esfuerzo de la clase trabajadora durante toda la vida. Por lo tanto, cuando se habla en nuestro país de que tenemos que ganar en competitividad, lo que se está planteando es paritarias a la baja, como ya lo están haciendo. La reforma laboral muy probablemente en Argentina tenga que ver con negociación a la baja en las paritarias. Ya han aplicado en algunos sectores, como el sector del petróleo, el lado de la explotación de no convencionales, condiciones a la baja. Han aplicado algunas en el sector automotriz, y ese modelo lo quieren extender en toda la ronda de negociación paritaria del año que viene. Entonces, la clase trabajadora, el planteo concreto es no solo el ajuste por lo que significa menos políticas públicas, no solo el ajuste por lo que significa los aumentos de tarifas, no solo el ajuste por lo que significa la retirada del sí del Estado, sino una reforma laboral para ganar competitividad, que no es más que extraer mayor plusvalía. Ahora, cuando dicen, por ejemplo, en nuestro país que los costos laborales son altísimos, yo quiero tirar dos cifras solamente para que los compañeros puedan tomar alguna noción. En la economía argentina, un trabajador con una jornada de 8 horas de trabajo, en 1 hora, 50 minutos, digamos 2 horas, ya genera excedente como para pagar su salario. Las otras 6 horas es excedente apropiado por la patronal. Si es plusvalía, ahora, ese es el costo que hay que bajar. Si en 2 horas de trabajo ya el trabajador genera lo que paga su jornada y las otras 6 son excedentes que se apropia el patrón, digo, ¿cuál es el costo que hay que bajar? La falta de productividad no está por ese lado. El salario promedio en la economía argentina no alcanza a superar el 60% de lo que el propio Instituto de Estadística y Censo de nuestro país plantea que es la línea de pobreza. El salario mínimo vital y móvil cubre el 60% de una canasta de pobreza, y el salario medio de los ocupados está un 30-35% abajo de lo que es una canasta de pobreza. 8.000 pesos contra 15.700 mínimo vital y móvil, canasta de pobreza, eso vendrían a ser $500 contra unos 900 y pico, y lo otro es 12.000 pesos. Es decir, el salario medio cubre el 70%, el 70-75%, y el salario mínimo vital y móvil apenas el 60% de una canasta de pobreza. Pretender bajar salarios o ajustar salarios ahí lo que hace es
lo que estamos viendo es expulsar cada vez más trabajadores bajo la línea de la pobreza. Esto, en muy apretada síntesis, no difiere de lo que seguramente se planteó, pero sí va camino a una agudización. En el caso de los trabajadores del Estado, vale la pena plantear dos o tres cosas porque me parece que son importantes. Lógicamente, como trabajadores, nuestras paritarias están planteadas ni siquiera cubriendo la inflación que se plantea en el presupuesto para el año que viene, que se prevé, o sea, por debajo de la inflación, paritarias a la baja para ajustar sobre el salario, pero el gobierno, con el acuerdo de los gobernadores de provincia, ha firmado un pacto fiscal que lo que hace es ajustar severamente los presupuestos de las provincias, con lo cual va a haber muchos problemas en el trabajo en el Estado, en nuestras provincias, porque aparentemente, según los genios que tienen, el Estado es muy grande en cada una de nuestras provincias, lo que sería el Estado de acuerdo a otra denominación. Se espera un ajuste muy fuerte ahí, paritarias a la baja,